Hola amigos y seguidores de Biblicroyente, ¿cómo se encuentran? El día de hoy regreso ya por fin los Facebook Live, ya año nuevo, vida nueva y ya regresamos. Y el día de hoy hay uno que es muy interesante que yo creo que les va a llamar mucho la atención a las personas que nos están viendo porque se trata de las animaciones y de películas que tratan sobre la inclusión y también la discapacidad. Entonces, si tienen algún comentario, alguna sugerencia, o también quisieran participar, decirnos qué otra película nos recomiendan, por favor, escriban, igual dejen su comentario aquí en comentario. Pues nosotros las vamos a leer aquí ahorita en vivo y posteriormente lo que es la grabación lo pueden dejar. Yo voy a pasar el, el comentario a las personas indicadas. El día de hoy les quiero presentar a Megan, a Carolina, a Londra y a Roberto, bendito entre las mujeres, porque ellos son quienes nos van a hablar de este tema tan importante. Hola, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien y el espacio es todo de ustedes. No sé quién vaya a empezar. Empieza Roberto, me empieza Megan, pero adelante, ya empiecen, por favor. Sí, ¿qué tal, Perla? Buenas tardes. Pues el día de hoy vamos a debatir y platicar un poco sobre dos películas, sobre cómo entrenar a tu dragón y buscando a Dory. Entonces vamos a pasar a compartir la pantalla para comenzar. Estamos teniendo unas dificultades para compartir pantalla, pero ya comenzamos. Ok, perfecto. Bueno, como les mencionó mi compañero Roberto, hoy les vamos a presentar dos películas y vamos a empezar por la de Cómo entrenar a tu dragón. Esta, pues, fue una película, animada que se estrenó en el 2010. En la actualidad ya tenemos la número uno, la número dos y la número tres, y incluso también tenemos el live action. Esta fue producida por DreamWorks y fue dirigida por Grace Sanders y Dea Beebles. Esta es basada en los libros de Cressida Cowell. Cómo entrenar a tu dragón es una película muy divertida que en su momento llegó a ser como algo muy novedoso porque no se había visto tantas tramas así. Y nos cuenta la historia de Hippo, un joven vikingo que vive en una comunidad donde se espera que todos sigan ciertos roles.
cierto como estereotipo, que todos sean fuertes y valientes y se centren como en cazar dragones. Hippo no cumple precisamente estas expectativas y es rechazado por esto mismo. Todo cambia cuando conoce un dragón que llama Chimuelo y decide ayudarlo en lugar de matarlo. Bueno, Chimuelo y la exclusión. En esta película, pues, los dragones son vistos como criaturas peligrosas y enemigas, y por eso mismo, pues, se les quiere atacar y tenerlos como trofeos. Y estos son atacados sin comprenderlos, ¿no? Chimuelo es rechazado únicamente pues por su apariencia y por su especie. Y pues esto igual refleja cómo en la vida real muchas personas son excluidas por sus prejuicios, por prejuicios y no se espera a conocerles. Aquí lo interesante es que Chimuelo no es solo un símbolo, sino igual es como un reflejo de lo que está pasando Hippo en esta etapa de su vida. Hippo no sigue estos estereotipos que se imponen en la aldea, no destaca ni en su fuerza física, ni por nada parecido de lo que ya se había inculcado, sino que él destaca por su inteligencia y creatividad para resolver las cosas, lo cual no era muy común precisamente. Es juzgado por no cumplir este rol masculino de su comunidad y representa que muchas personas no encajan en los moldes que se pone en la sociedad. La empatía como base de la inclusión. Bueno, Hippo decide observar y conocer a Chimuelo antes de juzgarlo. Así es como ellos se vuelven amigos. Comprende que los dragones no son monstruos, sino que también son seres emocionales que sienten. Y en esta parte la empatía pues permite romper los estereotipos y construir una confianza. Incluso la inclusión comienza cuando se reconoce al otro como igual. Al principio de esta película podemos ver cómo, pues, Hippo y Chimuelo, pues, bueno, en especial Hippo tiene mucho miedo de conocerlo, ya que es un ser grande y es incluso una especie de dragón que no se suele ver muy a menudo. Y Hippo se da la oportunidad de entablar una amistad con él y así es como crean una amistad increíble y Hippo descubre que no es necesario tener que atacar a los dragones. Aquí se hace una representación de la diversidad funcional porque al inicio se nos muestra que Chimuelo pierde parte de su cola, lo cual le impide volar como los demás dragones, lo cual provocó cierto rechazo en su comunidad de igual forma, y por lo tanto debe ser una prótesis para poder volar, la cual Hippo le fabricó por lo mismo. Y al final de la película, luego del desarrollo de toda la trama, Hippo pierde parte de su pierna en la batalla final, por lo cual él igual tiene que hacer uso de una prótesis. Esta conexión evidencia cómo ambos se reflejan entre sí y que mediante apoyo mutuo y adaptación y empatía es posible construir autonomía y fortaleza desde la diferencia. Bueno, la relación de la película con la vida real. Esta película refleja situaciones que ocurren en la sociedad actual. Por ejemplo, muchas personas son rechazadas por ser diferentes, como aquí se rechaza a Chimuelo. Otra cosa es que pedir ayuda y aceptar apoyo, pues no es una señal de debilidad. También muestra que la diferencia no es una debilidad, sino también puede ser una fortaleza. El cambio social comienza con pequeñas acciones como lo hace Hippo, tratando de incluir y mostrándole a su comunidad que los dragones no hay por qué rechazarlos. Valora la empatía y la cooperación como base de de la convivencia. Esto lo podemos ver a lo largo de toda la película. Y la amistad puede romper prejuicios profundamente arraigados. Creo que hay algo muy bonito en esta película y es que nos intenta dar muchos mensajes de formas muy adaptables para todas las edades, por decirlo de una manera, y creo que lo consigue como muy asertivamente porque nos muestra cómo a pesar de las dificultades, a pesar de que tal vez tu vida toma un nuevo giro o no te sentías
o no sentías que encajabas en un lugar, el cómo puedes encontrar personas que te den este apoyo y cómo tú mismo puedes ganar esta confianza de ser autónomo, de poder adaptarte a tu entorno y sobre todo que el mundo empiece a entender cómo es que tú vives en él, ¿no? Nos deja verdaderamente como un mensaje sobre la fortaleza de que los moldes son impuestos, pero no por eso debemos seguirlos y sobre todo se trata de aceptar quiénes somos y cómo convivimos con las diferencias. Porque si bien esta es la historia de un niño y un dragón, es algo que realmente se puede traducir a nuestra realidad, no está como muy alejado de lo que vemos en nuestra sociedad actual. Al final es una historia fantasiosa que busca que los niños aprendan a través de precisamente esta fantasía, pero eso no significa que no podamos como apuntar aquellos datos que nos están queriendo transmitir. Creo que es un mensaje para todas las comunidades porque nos invita a cuestionar nuestros prejuicios, a escuchar, sobre todo antes de juzgar, y comprender que la diversidad, lejos de separar como muchas veces se cree, enriquece y fortalece la vida en la sociedad. Bueno, ahora vamos a hablar de Buscando a Dory. La siguiente, por favor. Bueno, Buscando a Dory es una película que salió en el 2016, producida por Pixar, distribuida por Walt Disney y dirigida por Andrew Stanton y Angus MacLean. Bueno, la película de Buscando a Dory puede ir un poco de la mano de Buscando a Nemo, porque aquí estamos hablando sobre Dory, una pez con problemas de memoria a corto plazo, emprende un viaje para encontrar a sus padres. En el camino descubre que, aunque su forma de pensar es distinta, sí es capaz de amar, decidir y lograr objetivos. Y bueno, aquí vamos a hablar sobre tres personajes que son importantes en la película. Tenemos a Dory. Dory olvida las cosas constantemente. Ay. Se distrae con facilidad, repite preguntas y acciones. Podemos ver que esas, esa actitud que tiene Dory todo el tiempo está preocupada, se angustia. Bueno, cuando sale ella de pequeña en la película, está muy confundida por lo que le está pasando y ella no entiende tal vez lo que tenga. Y esto se transmite a través de repetición narrativa para que el espectador entienda cómo funciona su memoria. Y también son situaciones sencillas para que los niños puedan reconocerlo y, bueno, como lo va a decir con Destiny, sin dramatizarlo y sin hacerlo una ocasión muy incómoda para el personaje. Luego tenemos a Destiny. Ella tiene problemas de visión, choca y se equivoca de dirección y necesita practicar y necesita que alguien la guíe. La discapacidad visual se muestra sin dramatizar, como parte de su proceso de aprendizaje y también con apoyo de otros personajes como Bailey. Él todo el tiempo le está guiando. Hay escenas donde sale diciéndole que tiene que dar una vuelta a la derecha o a la izquierda, pero en ningún momento se ve un momento de frustración o de enojo. Es muy controlada esa parte y es muy, muy buena a mi consideración. Y bueno, Bailey cree que su ecolocación no funciona, duda de sí mismo y se siente inseguro. Tanto así que bueno, se cree lo que las personas, o bueno, en este caso los animales le digan que no es verdad, que no existe, pero él firme a que sí está mal su ecolocación. Y aquí en la película se muestra la discapacidad puede ser invisible o emocional. Y la inseguridad también limita bastante, así como él se limitaba y en algún punto que llega Dory a su vida, por llamarlo así, le da esa poca confianza que al final fue bastante y él se da cuenta que la colocación sí sirve. Entonces, estos tres personajes son símbolo importante de la película de Buscando a Dory. La siguiente. Airi, ¿puedes cambiar la diapositiva, por favor? Uy. Bueno, creo que hubo una falla. Voy a ver si puedo compartir la pantalla.
Ok. Bueno, ahora hablando de la empatía basada en la inclusión, en primer lugar, la película no presenta a Dory como alguien que necesita ser como curada. Al contrario, nos muestra a un pez que por su forma de ser no es el problema. Entonces, lo que cambia a lo largo de la historia es la actitud pues de los demás personajes. Ellos aprenden a tener paciencia, a acompañarle en su proceso, pero sobre todo a poder adaptarse a su ritmo y a sus tiempos, ¿no? Entonces aquí aparece una idea clave, que la verdadera empatía no consiste en, se puede decir, en cambiar a la persona, sino en que el entorno pueda ser capaz de adaptarse a las necesidades, en este caso de Dory. Ahora, en la representación de la diversidad funcional, la película no se centra específicamente en una sola discapacidad, sino que nos muestra diferentes tipos de diversidades em, funcionales, como por ejemplo Dory, que representa una discapacidad cognitiva, específicamente relacionada con la memoria, ¿no? Destiny tiene una discapacidad visual. Y Bailey muestra una discapacidad, en este caso sensorial y emocional, lo que le impide realizar su función. Entonces, esto nos enseña que la discapacidad puede ser visible o invisible, que cada persona necesita apoyos distintos, y que la diversidad, lejos de ser un problema, al contrario, puede fortalecer al grupo, como se nos muestra en este caso en la película. Bueno, pues, ahora, en la relación, cómo se relaciona con la vida real, en muchas de las situaciones que aparecen en la película reflejan ciertas actividades que también vemos en nuestra vida cotidiana, como puede ser la falta de accesibilidad, la falta de paciencia o también la desconfianza hacia otras personas con discapacidad. Ahora, estas actitudes no vienen de la discapacidad en sí, sino de un entorno que no siempre está preparado para incluir. Por eso el mensaje central de la película es muy claro. La discapacidad no es el problema es un entorno que no incluye. Y bueno, como conclusión, en Buscando a Dory nos muestra que la discapacidad no define las capacidades ni el valor de una persona. A través de Dory, la película nos muestra y nos enseña que la inclusión nace cuando existe empatía, paciencia y disposición para adaptarse al otro. Nos recuerda que la diferencia no debe excluirse, sino al contrario, debe comprenderse y que una sociedad es más justa cuando aprende a convivir con todas las diversidades. Bueno, y ahorita vamos a discutir un poquito en cómo nuestra carrera, bueno, porque somos de animación digital, nosotros podemos hacer de manera, sin dramatizarlo, sin hacerlo una situación incómoda, ya sea para niños o para gente mayor, el cómo transmitir cómo involucrar a la gente, cómo se pueden llevar este tipo de situaciones de una manera más sencilla visualmente. No sé si quieran empezar a comentar, alguien de ustedes. Pues en mi carrera yo estudio estrategia y transformación de negocios y a lo largo de los proyectos que he realizado, yo ya voy en séptimo semestre, ya voy a pasar a octavo, entonces en muchos proyectos se incluyen distintas herramientas para que las personas con discapacidad puedan adaptarse o puedan sentirse, pues se puede incorporar desde el inicio, no como un ajuste posterior. Entonces, ya sea con materiales como lenguajes, subtítulos, lectores de pantalla. Por ejemplo, tuvimos un proyecto apenas en en Gran Fiesta Americana, que era sobre aumentar las ventas en su bar. Entonces, también lo que estuvimos pensando era adaptar también ese bar para que todas las personas pudieran sentirse cómodas y que pudieran disfrutar del momento, ¿no? Bueno, yo igual estudio animación junto con Megan y Airi. Y al final yo creo que estudiar arte es algo
hasta cierto punto muy noble porque te permite expresarte de diversas maneras. Y siento que precisamente la animación es un rubro que se presta demasiado a que uno pueda desarrollar diferentes formas de presentar un producto que pueda llegar a transmitir diferentes mensajes. En nuestro caso, hablando desde mi experiencia, claro, realizamos diferentes actividades que involucran que uno piense desde la empatía. En una ocasión incluso realizamos lo que es un cuento que va enfocado a personas con cáncer, pero en mi caso, a mí me tocó el caso de un chico que tenía síndrome de Down y había perdido la vista debido al cáncer. Entonces, el retratar su historia por medio de un cuento infantil para que tanto los niños pudieran entender como los adultos y sobre todo para que el niño se pudiera ver en esta historia, siempre es un reto. Pero al final yo considero que la empatía es lo que te viene guiando en cómo hacerlo y sobre todo el estar dispuesto a escuchar porque muchas veces hablamos sobre la inclusión, la discapacidad, pero realmente cuánto de esto se pone en práctica. Creo que es lo más importante cuando se tocan estos temas, porque es muy fácil como el que nosotros nos pongamos aquí y hablemos, pero cuánto se pone en práctica en nuestro trabajo profesional, en nuestros valores como personas, a ustedes como audiencia, ¿no? Creo que es importante que este tipo de historias se sigan compartiendo porque al final los niños entienden, los niños captan lo que uno quiere decir, pero uno debe saber cómo decirles las cosas porque al final ellos están creciendo, ¿no? Y así como somos amables con nosotros mismos, es importante recordar esta amabilidad con los demás. Realmente hasta ahora que nos pusimos como a analizar las películas, fue que me di cuenta que se estaban representando ciertos aspectos de las discapacidades. En la de cómo entrenar a tu dragón, creo que se podría ver más con Hippo y con Chimuelo precisamente, por la parte de la cola de Chimuelo que no tenía y le tuvieron que poner una prótesis, al igual que Hippo al final, ¿no? Pero en como Buscando a Dory nunca lo había visto desde esa perspectiva y bueno, al final es algo que se termina aprendiendo durante el día, ¿no? Y que nos hace ver como muchas cosas están presentes en nuestro día a día y no las vemos hasta que nos detenemos a verlo. Entonces, yo me imagino que muchos niños cuando vieron eso, fue un tema sin duda que les llamó la atención y que ahora cuando veían a un compañero que tal vez actuaba diferente a lo que ellos creían, podían entenderlo, ¿no? Creo que es bonito que en las películas de hoy en día siempre busquen tener esta representación. Por ejemplo, Barbie, que hoy en día intenta representar más a las comunidades, a las personas que tienen discapacidades. Creo que al final es el derecho de todos los niños y de todos los adultos el que puedan encontrar siquiera una historia que les guste, que se sientan identificados y que sobre todo les esté enseñando algo. Y pues igual tenemos muchísimas películas que pueden mostrar la discapacidad y la inclusión. Y pues igual quería comentarles de algunas otras, que por ejemplo está Soul, que habla sobre la sensibilidad emocional, la salud mental. Está and Max, que habla sobre la amistad, la soledad y el autismo. Inside Out, que igual toca temas sobre la educación emocional en todas las edades. Este, y por ejemplo, la de Raya, que igual es de Disney, toca igual temas sobre la cultura, bueno, sobre diferentes culturas y el liderazgo femenino, igual, pues no simplemente centrarnos en ay, perdón, como en solamente discapacidades, sino también ver la inclusión en todas las maneras que se puede hacer. Y justamente elegimos estas dos películas porque, bueno, en el caso de Buscando a Dory, lo que pudimos ver es que aporta algo único como la perseverancia, la empatía y sobre todo nuevas soluciones que ella va mostrando conforme va avanzando la película. La lección es clara que es cuando el entorno se adapta, la discapacidad deja de ser un limitante, que es justamente lo que decíamos, y algo similar pasa con cómo entrenar a tu dragón, que es que Hippo como no encaja con el modelo tradicional de guerrero y pierde una pierna, pero aún así redefine lo que significa ser fuerte y poder liderar y no necesita cambiar para encajar. Entonces, en este caso, en mi carrera,
pasa algo similar, ya que incluir a personas con discapacidad nunca va a ser un acto de caridad, es una estrategia de innovación. Bueno, así lo vemos nosotros, y cuando diseñamos pensando en todo el talento, las diferencias se pueden convertir en ventajas. Y un poquito hablando sobre, bueno, la animación, también va más allá nada más, ¿no? De tratar de ser empáticos con los personajes, sino el color, el ambiente, la música, muchas cosas también hacen que las personas se les toque el corazón con una película. Y por ejemplo, mínimo hablando de mí, investigando sobre estas películas, se llega a ver de otra manera, o sea, empiezas a ver películas de otra manera, como dijo Carolina, cuando nos tocó hacer el cuento, también es una parte, bueno, personalmente fue muy complicado porque es conectar con emociones que tal vez no tenías en mente que tienes que llegar a conectar. Eh, hacer un poquito el esfuerzo de empatizar con algo que tal vez nunca has tenido que empatizar. Entonces también te abre mucho la puerta a que tienes que ser muy sensible a muchos temas y ya más grande vas viendo las películas que, bueno, a nosotros nos tocaron de pequeños ver, y los ves con otros ojos, se siente padre el ver que estas películas tienen muchos temas de inclusión y tal vez no lo habíamos visto a corta edad, pero es algo muy interesante y de nuestra carrera, pues es padre que en algún punto podemos llegar a empatizar no de humano a humano, sino tras una pantalla y siento que es lo que lo hace más especial. Bueno, queremos saber si hay acaso alguna pregunta que nos quieran realizar del Facebook Live. Ahorita podrían empezar a leer los comentarios, por favor. Si nos pueden ayudar o apoyar a leer los comentarios, en lo que formulan más preguntas y bueno, y comentan lo de demás personas. Sí, bueno, aquí ponen que Cristina, qué padre que se puedan usar estas películas y animaciones para mostrar la inclusión. Gracias por las recomendaciones de las películas. Muy buena presentación, muchas gracias por las recomendaciones. Muy bien. Paulina, bueno, Liena, ¿podrías leerlos, porfa? Todos los comentarios. Bueno, si no, yo los leo. Uno dice, qué padre que las películas animadas les muestren esto a los niños. Otro, qué padre que se pueden usar esas películas y animaciones para mostrar la inclusión. Gracias, gracias por las recomendaciones de las películas. Muy buena presentación, muchas gracias por las recomendaciones. Gracias por la información. Sin duda, un tema muy importante a tener en cuenta en la actualidad para fomentar la inclusión. Ahora, yo les quisiera preguntar a ustedes, la perspectiva de esas películas cambió a raíz de que empezaron a hacer el servicio social. Hoy ya desde antes ya había visto de que
la inclusión y tomar la importancia de la inclusión en la de Dory y en la de cómo entrenar a tu dragón. Empiezo contigo, Carolina. Hola Perla, un gusto. Em, yo creo que en cómo entrenar a tu dragón ya había visto como esta perspectiva, porque al final creo que ellos lo que buscan es como el ponerlo como muy en evidencia, por decirlo de una forma, porque Hippo desde un inicio se te muestra como alguien muy creativo, que no es muy fuerte y de hecho se le hace mucha burla por esto. Y Chimuelo precisamente se descubre que es como un dragón solitario porque no puede volar. Entonces se terminó quedando solo, ¿no? Y entonces Hippo ante estas situaciones que le crea una prótesis y es en lo que empieza a girar la película, el cómo busca que esta barrera que había entre humanos y dragones se rompa, ¿no? Entonces como que el mensaje principal te muestra el que es necesario que se quiten estos estereotipos, estos estigmas, que te ayudes, o sea, que te cuestiones la realidad en la que vives y que no siempre lo que tú crees que es lo correcto resulta ser, ¿no? Entonces hay mucho desarrollo de personajes en esta película, solo mencionamos dos que son los principales por lo mismo, por el enfoque que toman, porque al final Hippo y Chimuelo son un paralelismo de ellos, o sea, uno es un dragón y uno es un niño, pero se encuentran entre sí y se vuelven mejores amigos porque encuentran muchas coincidencias, ¿no? Y muchas veces nosotros, ante el pensamiento de que algo es diferente, como que evitamos relacionarnos con los demás, ¿no? Y buscando a Dory, la realidad es que fue después de que entré justo a Vida Incluyente, porque si bien entendía que Dory perdía la memoria, que le costaban como concentrarse, cosas así, jamás le había puesto como un nombre o no lo había percibido como de esa manera hasta ahora. Al final, creo que son películas que ya llevan un rato en el mercado, al igual que otros cortos. Hay muchas películas, y si lo veo ahorita, reflexionando un poco hacia atrás, que representan diversos temas. Por ejemplo, ahorita me acuerdo mucho de un corto, no sé si algunos de mis compañeros lo vio, que se llamaba Cuerdas. Me lo mostraron en secundaria. Entonces, creo que ahorita está en YouTube y muestra la historia de un niño con parálisis, creo que es parálisis o discapacidad motriz, y una niña que se empiezan a que empiezan a hacerse amigos en la escuela. Y bueno, es un corto en realidad muy triste porque te muestran cómo la niña empieza a ingeniárselas para que el niño pueda jugar con ella y con sus compañeros, pero tiene un desenlace como triste, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que de niña ese fue de mis primeros acercamientos que me mostraron ese tipo de mensajes, ¿no? Creo que en realidad estamos rodeados de muchos mensajes, pero a veces solo es cuestión de detenerse a pensar la profundidad. Muy bien. Creo que el cortometraje que mencionas es Cuerdas. Creo Sí, que justo es ese. muy bien. Megan, por favor, te escucho. Hola, Perla. Eh, pues yo sí, creo que al contrario de Carolina, yo primero lo vi con Buscando a Dory o Buscando a Nemo. Este, pues desde cuando Marlene conoce a Dory y cómo se ve que se frustra por su memoria a corto plazo. Eh, yo creo que Entrenando a tu dragón, creo que se llama la película. Ya la vi más pequeña que Buscando a Dory, entonces no veía esa parte de inclusión en la película. Hasta ahorita la verdad que se analizó. También cuando salió la película de Soul fue una película que a mí me pegó bastante. Vaya, se me hizo un tema muy oscuro en ese momento, cómo se tocaba el tema de la muerte y muchas cosas que se hablan en la película. También con Up, siento que muy chiquita también entendí el mensaje de inclusión que tiene esa película de un señor mayor de edad y un niño pues que no tiene atención por su familia. Pero vaya, a mí se me hace algo muy bonito el que la animación pueda llegar a tener esa manera de empatía o conectar con la gente. Y pues sí, desde muy chiquita
En algunas películas sí lo llegué a captar. Yo soy muy emocional, soy muy, eh, ¿cómo se le llama? Receptiva a las emociones, por llamarlo así. Entonces siento que sí conectaba yo muy fácil con las películas. Vaya, veía películas y lloraba o sentía demasiado las emociones. Entonces, ya con películas Entrenando a tu dragón, películas un poquito más mm, nuevas, por decirlo así, no lo había captado, no había visto. Por ejemplo, también me salió investigando, me salió que Shrek también tiene partes de inclusión, lo cual se me hace raro porque es mucha comedia dentro de la película, pero sí tiene partes de inclusión, con Burro, con el gato en botas, muchas cosas que tenía, pero siento que es una manera muy bonita de hablar sobre la inclusión, sobre la amistad, sobre la familia, sobre temas tal vez muy delicados y el cómo lo hacen ver de una manera muy sutil y conectar fácil con las personas y con los niños. Muy bien. Ay, sí. Bueno, pues yo no me había percatado, la verdad, de este tema de la inclusión y las capacidades en la película de Dory, ni en la de Nemo. Igual, o sea, como lo dijo mi compañera Carolina, pues está mucho más, visible y más presente, como que las discapacidades motrices, entonces por eso como que lo pude percibir más en la película de cómo entrenando a tu dragón, pero pues de igual manera me gustó más conocer sobre el tema en la película de Dory y ahora poder de igual manera verlo de otra forma, porque quizá no le tomaba como la importancia o la seriedad que conllevan este tipo de discapacidades, ¿no? Ok. Roberto. Bueno, en mi caso, pues sí me empecé a dar cuenta porque volví a ver la película, entonces no me había dado cuenta de varios factores que justamente hablando de discapacidad se podían relacionar con las películas, ¿no? En este caso, Buscando a Dory y Cómo entrenar a tu dragón. Entonces, pues sí me di cuenta pues se puede decir que la vi de diferente manera a como antes la había visto, porque igual la había visto cuando era más pequeño, entonces igual dejaba pasar muchas cosas que ahorita me doy cuenta que tienen un gran mensaje y bueno, es importante poder detectarlo. Ok, gracias. Y sí, es sorprendente que hay muchas películas que tocan el tema de la inclusión, tanto para niños o principalmente niños y también para gente adulta. Y realmente no nos damos cuenta. También me gustaría recomendarles a que visiten precisamente el canal de YouTube de Picho Ratón y la Inclusión, donde Ari me está apoyando con lo del cuento, bueno, con las animaciones de Bicho Ratón. Y esa es la finalidad también que tengo, o que hay, que es crear conciencia desde la primera infancia de lo que es la inclusión. Me gustó mucho lo que hicieron, la plática que ustedes dieron. Hay muchas películas, véanlas. O sea, obviamente yo creo que ustedes las están viendo, ya las vieron, y principalmente películas animadas por la carrera que están estudiando. Pero también les quiero decir a las personas que nos ven
que vean todo lo que hay y que tomen conciencia de la inclusión, cómo se está tomando en cuenta. Entonces, les agradezco mucho. La plática fue muy, muy interesante, muy importante. Les recuerdo a las personas que vayan a ver esta grabación. Por favor, deje su pregunta o comentario y yo se los voy a hacer llegar a ellos para que la vean, para que nos saquen de la duda. Entonces, a todos los demás disfruten de su fin de semana y nos vemos la próxima semana con un Facebook Live igual muy interesante. Por favor, cuídense mucho. Ahora no puedo. A ver, no puedo suspender esto. Pero cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, hasta luego. A ver. Estoy poniendo problemas. Esto no puedo suspender. Desde que puedo. ¿Saben qué? No puedo. Voy a cancelar. Ay,